Y esto siento que tiene mucho que ver también con nuestras creencias y con todo lo que nosotros creemos acerca del dinero, aunque eso no es el tema, pero digamos que lo que queremos mostrarles y lo que yo quiero mostrarles en realidad es que como ciertos dichos en realidad no están tan lejos de la Biblia. Hoy vamos a mirar que si ese plata llama plata, si es cierto que las personas, en este caso lo vamos a poner respecto del dinero, ¿sí? Pero quiero mostrarles que esto ocurre no solamente con el dinero, sino en todas las áreas, aplica para todo, porque hay quienes dicen, no, es que yo soy de malas para los hombres, y así mismo le va, tiene unas relaciones terribles, tóxicas, donde realmente experimenta que le va mal con los hombres, porque esa es su creencia, ¿sí? Y aplica para todo. Pero por qué de pronto se parte del dicho de que plata llama plata y dando a entender eso realmente de que cuando llegan las bendiciones, por un lado, o sea, llega todo, pero también asimismo las personas que tienen plata, de hecho, siempre generan más dinero, más recursos. Perdón que mi hijo. Entonces es eso. Entonces, digamos que vamos a estar hoy hablando de eso para mirar qué dice la Biblia al respecto, sí, de qué en realidad, qué es lo que ocurre y por qué en realidad plata llama plata, ¿sí? ¿Qué es lo que se aplica aquí para que en realidad las personas que tienen dinero realmente les funcione tener mucho más y no se les agote como a otras personas que así como les llega el dinero, finalmente, no sé si han notado que el dinero como llega, se les va. Entonces dicen, no, y uno ve personas trabajando, de hecho conozco a alguien cercano que le va muy bien en su negocio, pero siempre está pelado, siempre está sin dinero. Y uno dice, pero tan raro porque uno le ve sus clientes, uno le ve trabajo todos los días, es muy bueno en lo que hace, sin embargo, el dinero como le llega, se le va. Y vamos a Mateo, capítulo 25, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 30. ¿Lo tienen ahí? Mateo 25, versículo 14 hasta el versículo 30. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre, escuchen bien, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí habla de bienes, o sea, de cosas materiales. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces, primero que todo, miremos que Dios reparte a cada persona de acuerdo a su capacidad. Por eso es que unos tienen más y otros tienen menos. No porque Dios haga acepción de personas, sino por la capacidad y la diligencia que hay en cada persona. ¿Sí? Dice, asimismo, el que había recibido, perdón, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea que este que tenía 5 talentos lo multiplicó y ya no tenía 5, sino que tenía 10. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, o sea, multiplicó, fue diligente. Y dice, ¿no? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, quiero que hoy retengan esta palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen
siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, y escuchen esto, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, se lo regresó. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Repita conmigo, malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ni siquiera al de 4, se lo dio al de 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, si ustedes se notan aquí, esta parábola es bien tremenda y nos da mucha información acerca de cómo nosotros, cuántas veces Dios nos ha bendecido, nos ha dado las cosas y nosotros no hemos sido diligentes. Hay otro que está en Marcos, también quiero que vayamos a Marcos antes de entrar. No se vayan a perder de este Mateo 25-29, pero ahí en Marcos, en el capítulo 4, también dice, en el versículo 21, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y vuelve y dice, porque al que tiene, se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, imagínense. Hay otro que quiero que vayamos nosotros a Proverbios, está en el libro de Proverbios, y está en el capítulo 21, el versículo 5. Y Proverbios 21:5 dice lo siguiente, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, otra vez repetimos, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y volviendo a este Mateo capítulo 25, vamos ahorita a ir masticando paso a paso qué es lo que hace referencia y qué significa para nosotros esto, ¿sí? Y qué tan cierto es el dicho y el refrán de plata llama plata, porque dice que el reino de los cielos es semejante, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Imagínense si esa persona le hubiese dado esos 5 talentos al que le dio un talento. ¿Qué piensan ustedes que hubiese pasado con la persona a que le dieron un talento y que en lugar de haberle dado 1, le hubiesen dado 5? Quiero escuchar la opinión de alguien aquí acerca de esto. ¿Qué piensan ustedes que hubiese pasado? Si en lugar de 1 le hubiesen dado 5 al que le dieron 1. Cuéntame, Jos. Va, lo esconde y no se multiplica. O sea, que la persona que le dio esos talentos ya iba, ¿qué? ¿Cómo, mi Alexa? Perdiendo. Sí, ya, total. ¿Cierto? Perdiendo. Entonces, no era negocio poner ese talento o ese dinero, ¿cierto? Porque eso es lo que significa a una persona que no da. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes tuvieran dinero, vamos a suponer que Caroline tiene 20 millones, que Joss tiene 30 millones, que Janet tiene 50 millones,
que cada uno tiene una cantidad. Quiero que usted piense la cantidad de dinero que le gustaría tener. De pronto, no piense en la que yo le dije, sino en una cantidad de dinero bastante suficiente. Y piense que alguien le dice que le gustaría que usted invirtiera su dinero con esa persona. ¿Qué miraría usted para poder invertir su dinero? Los escucho. Para que logremos entender por qué ocurre lo que ocurre, porque siento que muchas veces Dios nos ha bendecido a nosotros y nosotros muchas veces nosotros no hemos dado buen uso a las bendiciones que Dios nos ha entregado a nosotros. Y miren, realmente Él supo por qué a la persona que le dio los 5 talentos, le dio los 5 talentos. O sea, no se los dio porque sí, sino porque realmente su capacidad era mayor al de los otros 2. Y eso lo vemos en la sociedad, en nuestro día a día. Hay gente que tiene tanto dinero que ni sabe cuánto dinero tiene, porque todo el mundo está, todo el tiempo, perdón, está pensando en multiplicarlo. Y eso, de verdad, yo digo que no es malo, porque no hemos entendido que con dinero nosotros podemos apoyar y podemos hacer muchas cosas en realidad. Que el dinero no es ni bueno ni malo. Ojo con eso. El dinero no es ni bueno ni malo, porque las personas, de acuerdo a lo que hay, a lo que traen en su corazón, dan uso al dinero. Entonces, el que es malo, obviamente va a usar el dinero para todo tipo de maldad y para hacer cantidad de cosas que nada que ver. Pero la persona que tiene un corazón generoso, un corazón bondadoso, de hecho, lo hemos visto, personas muy adineradas que hacen muchas cosas a favor de otras personas que no son tan privilegiadas. Pero lo que les quiero mostrar en realidad no es que Dios realmente a propósito quiera decir, ay no, voy a bendecir a Gina más que a Marcela, sino que es también de acuerdo a la capacidad que hay en nosotros y de acuerdo a nuestras creencias. Porque muchas veces, como les digo, nosotros tenemos las mismas oportunidades, pero todos no vemos las mismas posibilidades. Y entonces, ¿cuántas veces a una persona se le ha propuesto un tipo de negocio y esa persona dice, no, no me interesa? Y entonces va y busca otro y el otro dice, no, yo sí quiero. Y le hace. Y luego uno ve que a uno le hicieron la propuesta y que uno no estuvo listo, no estuvo disponible para aceptarlo y porque pensó que no era bueno. Y cuando ve al otro con su éxito y todo, dice, ay, mira, y esto lo vimos el año pasado porque en la familia alguien tenía una propiedad y entonces le empezó a ir, o sea, no hacía lo suficiente, ¿sí? Y entonces esa persona como que dijo, no, eso me está dando pérdidas, la voy a vender. Les voy a decir así, más o menos, un restaurante. Entonces tenía un restaurante en un lugar y ese restaurante, la verdad, no me dio el fruto, entonces lo vendí. Y alguien de la familia lo compró. Y entonces, a los meses, una de las personas que lo vendió, un familiar de los que lo vendieron, se quedó trabajando en el restaurante. Y resulta que fue la demora cambiar de dueño únicamente. Porque cuando cambió de dueño, eso fue ¡pum!, pasó de no ganar nada a ganar más o menos 30, 40 millones de pesos mensuales. Y la persona que lo vendió decía, pero ¿cómo? O sea, pero mire, ahorita sí está dando, no sé qué. Y se daba como golpes de pecho, como lamentándose que no debía haberlo vendido. Pero en realidad, si esa persona no tenía la misma mentalidad que la otra que lo compró, iba a seguir lo mismo, nada iba a cambiar, porque no dependía ni del restaurante, ni del lugar, ni de los clientes, sino de la persona que estaba a cargo. Y eso es importante porque miren que aquí nos da varios detalles para que nosotros realmente los podamos poner en práctica. Dicen, miren, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiere decir que fue diligente. No se quedó esperando que alguien más hiciera algo por él. No, dijo, no, venga, tengo 5 talentos, voy a sacarle el provecho a esto y sé que puedo ganar otros 5. Los multiplicó. Fue visionario en cuanto a eso. Pensó, supo qué hacer con ellos, sí, supo en qué invertir para poder recuperar y ganar más todavía. No tuvo miedo, arriesgó lo que tenía. ¿Y cuántas veces la vida nos ha presentado a nosotros oportunidades y nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo, no, pero es que a mí no me alcanza, no, pero es que, ¿y qué tal si pierdo? Siempre estamos como en esa posición de no ganar.
¿sí? Y este de los 5 talentos nunca pensó en la posición de no ganar, siempre pensó en que iba a ganar, en que todo iba a salir bien y en que sí o sí iba a multiplicarlo. Ese era su pensamiento y por eso es que Proverbios dice que el pensamiento, sí, venga a ver, digamos, dice que los pensamientos del diligente, ¿qué tan diligentes somos nosotros con los recursos, con los talentos que Dios nos ha dado, con nuestra profesión, con nuestras habilidades? Porque de verdad que somos muchas veces nosotros valiosos y tenemos dones y talentos y no los ponemos al servicio de los demás y no le sacamos el fruto a eso. Y como que dejamos, y miren, la verdad yo me he dado cuenta que hay gente que con menos y haciendo más. Sí, y por eso dice que a ese que realmente ve el fruto, o sea, puede lograrlo, pues la vida le va a dar más oportunidades, más posibilidades. ¿Por qué? Porque está en apertura, porque está disponible para eso, para ver la oportunidad y tomarla, echarle mano, porque no está pensando en que va a perder, sino que está pensando siempre en que sí o sí lo va a lograr. Y como les digo, muchas veces nuestros pensamientos son de escasez, ¿sí? De necesidad, de víctima, y entonces es que no, mire, es que yo la verdad, en lugar de nosotros esforzarnos, y como les digo, Dios se glorifica siempre cuando nosotros le creemos. Miren, es imposible obtener de Dios algo sin fe, de verdad. La Biblia dice que la fe sí o sí es necesaria, se requiere para todo, para ser sanos, para ser salvos, para ser bendecidos, para todo se requiere la fe. Y, y para esto el dinero, uf, muchísimo más todavía, porque cuántas veces nosotros con nuestras creencias tan condicionadas del dinero, no, muchas veces nosotros no entendemos y no logramos comprender que si hay alguien que nos quiere bendecir, sin duda ese es Dios. Y yo creo que Dios, o sea, sabía que de plano esta persona al que le dio uno, o sea, no iba a hacer nada. Por eso le dio uno, para que no se escudara luego de que no le habían dado. Porque siento que hoy por hoy, ninguno de nosotros puede decir que no tiene nada que ofrecer. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos en las que Dios a nosotros nos ha bendecido. Cosas que la gente dice, oye, ¿a ti cómo se te facilita tal cosa? Y muchas veces siento que en esas situaciones, bueno, yo recuerdo que cuando yo comencé a pintar las uñas, yo nunca me hice un curso de uñas, nunca, porque sería mentira decir, ay, es que yo fui a la academia tal y me hice un curso de uñas o de cabello, no, nada. Y resulta que yo conocí el tema de la belleza porque en la iglesia, cuando yo estaba en la iglesia al servicio de las personas, digamos que estaba en esa labor de servicio, de pastora desde los 18 años, habían muchas parejas que se querían casar y entonces daba la casualidad que muchas veces las mujeres de la iglesia no tenían el recurso para poderse arreglar. Y arreglar a una novia es algo pues, que cuesta, ¿sí? No es lo mismo. Usted va al salón de belleza y dice, no, es que me voy a casar. Y no le van a cobrar lo mismo por arreglar a una novia que por arreglar a otra persona que es lo mismo, digamos, que se va a hacer las uñas, el maquillaje, no tiene el mismo costo, no es lo mismo. Y entonces decían, no, pero es que yo me quiero arreglar el cabello, me quiero arreglar las uñas, pero yo no tengo el dinero. Y entonces yo decía, no, pues venga, yo la arreglo, a mí me nació hacerlo. Y entonces yo comencé a probar y a hacer como lo mejor. Yo no sabía nada y yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, dame sabiduría de cómo hago esto. Y entonces me iba para la distribuidora y compraba las tinturas, lo que esto, y comencé a hacerlo así. Y era a manera de servicio solamente, y eso dentro de la iglesia siempre lo hacía. Y entonces hasta que las hermanas decían, ay no, hermana Alexandra, hágame el favor y me pinta la uña y me pinta aquí, no sé qué. Y comencé yo como un hobby. Hasta que muchas personas me decían, Alexandra, ¿usted no ha pensado en montarse un salón? Y yo decía, no, porque es que yo, o sea, yo siempre he estado al servicio de Dios desde los 17 años. Yo no me veía haciendo otra cosa diferente a predicar el evangelio. Entonces yo decía, pues sí me gusta,
pero yo no me veo en eso. ¿Y saben por qué? Les voy a ser bien honesta. ¿Saben la razón por la que yo no me veía con un salón? Porque yo no había ido a una academia. Y entonces las personas mismas me decían, pero es que usted no necesita ir a una academia porque usted lo hace y lo hace mejor que alguien que haya estudiado. Y entonces luego yo dije, pues sí, tienes razón. Pero estaba ahí como el prejuicio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos como subestimado porque no hemos ido a la universidad, porque no, bueno, no sé, ¿sí? Porque de pronto no tenemos como el cartón o el certificado, qué sé yo, para ciertas cosas. Y realmente créanme que si en algún momento es necesario, no todas las veces lo es. Porque cuando yo empecé a creer que eso es lo que la gente decía, no, Alex, es que usted realmente el día que abra un salón le va a ir supremamente bien. Y de hecho así fue. Y le creí a Dios y abrí mi salón. La primera vez lo coloqué en un sitio pequeño porque mi fe no me daba para más. Y de hecho me mostraron dos locales y uno era más grande y el otro era pequeño. Y luego yo me di cuenta que el grande era el que Dios tenía para mí, pero en ese momento mi fe no me alcanzaba. Entonces yo dije, no, este pequeño porque pues estoy sola, no tengo muebles, porque de hecho cuando comencé a hacer manicure y todo esto de belleza, yo no tenía nada de muebles. De hecho, tenía unos cojines acá en la casa y los llevaba para el local y los ponía en el suelo y la gente comenzó a... Mire, mi local se me llenaba todo el tiempo. Y era, a mí me daba pena, les voy a contar, esto de pronto no lo he contado mucho, pero me daba pena porque al principio cuando abrí mi local, yo tenía todos los esmaltes en el piso y había comprado una mesita que una persona a la que yo le discipulaba, ella tenía un salón y ella cambió todas las cosas de su salón y ella me vendió dos mesitas. Y pues como yo estaba sola, yo solamente llevé una mesita. Y esa mesita y mi esposo me ha regalado dos sillitas de esas Rimax pues, para mí y para la clienta. Era lo único que yo tenía. Yo no tenía repisa, no tenía estantes, no tenía lavacabezas, no tenía nada ni espejo, nada. Y entonces la gente llegaba, todo el mundo, o sea, paraba en mi local y a mí me daba pena porque no tenía nombre, no tenía nada, estaba ahí el local y todo el mundo entraba y decía, ¿esto qué es? De hecho, o sea, la gente preguntaba, o sea, ¿el negocio de qué? Y yo decía, por fe, ¿no? Yo decía, esto es un salón de belleza. Y entonces la gente me miraba y decía, ah, bueno, y comenzó a llenárseme y miren, luego me faltaban manos porque, o sea, yo no me daba abasto con el trabajo. Madrugaba supremamente temprano y yo llegaba a mi casa 1, 2 de la mañana, porque de verdad que era muchísimo. Y ahí me di cuenta que eso no era un hobby, que eso era un talento que Dios me había dado a mí, porque yo no aprendí a hacer las uñas de alguien más. O sea, Dios a mí me dio la capacidad de poder o sea, entender cómo es, cómo funciona el poder dibujar y cosas hacer en las uñas, y de hecho yo me lo disfruto, ¿sí? Y entonces todo el mundo me dice, Alexa, no lo vaya a dejar porque usted es muy buena, porque usted le va muy bien en eso, y eso de hecho Dios me ha bendecido mucho por medio de ese talento y he logrado hacer plata a través de eso. Y así en muchas otras cosas, hay cosas en las que nosotros decimos no, porque de hecho mucho tiempo yo pinté las uñas gratis, yo ni cobraba, yo decía, no, porque no, venga, yo se las pinto y no pasa nada. Y la gente como que decía, no, pero cóbreme, yo no, 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 no. De hecho, cuando yo iba al banco o a otros lugares, las personas me decían, esas uñas suyas tan bonitas, ¿dónde se las pintaron? Y yo decía, no, yo misma me las pinto. Entonces decían, ay, no, ¿cuánto cobra? Y yo no sabía ni cuánto cobrar, ni nada, pero era por eso. Luego me di cuenta que eran las creencias que yo tenía, porque yo no me veía en posibilidad con un salón de belleza, porque el concepto que tenía de mí era que yo no había estudiado. Y entonces que como no había estudiado, pues yo no podía tener un salón de belleza porque yo no había ido a la academia, pero realmente no era verdad. Esa era mi posición. Sin embargo, no era verdad, no era cierto. Porque como las personas me decían, Alexa, pero tiene el talento, que es lo más. ¿Cuánta gente ha estudiado? Sin embargo, no trae el talento. Y esto quiero que tú realmente hoy lo puedas observar. ¿Qué talento tienes que tú consideras que eres muy bueno? Sin embargo, tú no lo has desarrollado porque como yo no fuiste a la academia o no fuiste a la universidad o qué sé yo. Y cuántas veces nos subestimamos y nos tenemos en poco por creencias y cosas que en realidad no vienen al caso. Y miren, cuando yo tomé la decisión, realmente yo comencé a experimentar otra clase de vida para mí.
otras oportunidades. Y durante el tiempo que tuve mi negocio, en mi local, yo crecí mucho como persona, porque yo aprendí a darme cuenta de que realmente la gente es pobre porque quiere ser pobre, porque a veces nuestra capacidad, nuestro intelecto no nos da para más, pero no es porque realmente las oportunidades no estén para todas las personas. Y aparte de eso, nosotros como que tampoco nos educamos en el tema, tampoco buscamos nosotros aprender, ¿sí? Abrirnos a otra posibilidad, sino que siempre tenemos la mirada puesta en algo y como que no nos permitimos nosotros otras cosas. Hoy por hoy hay muchos negocios y mucho tipo de actividades que nos pueden generar ingresos sin necesidad de estar nosotros esclavos del trabajo. Y eso es algo, por ejemplo, que nos lo da el Internet, que tiene un costo, claro, como todo, ¿sí? Y entonces ahora por lo menos tú entras a las plataformas y ya ni siquiera necesitas de alguien que esté ahí porque todo el mismo sistema te responde, te da el saludo y hasta que viene alguien y puede atender la llamada o el mensaje o la solicitud que uno esté haciendo. O las compras en línea, por ejemplo. Y entonces ya no necesito pagar un local sí o sí para vender algo porque en línea lo puedo vender. ¿Y cuántos cursos se ofrecen de marketing de esto? Y muchas veces nosotros los vemos y como que sabiendo que sí o sí los necesitamos, porque puede ser que otro sepa lo que yo no sé, ¿cierto? Y así de cierta forma nosotros nos vamos edificando mutuamente. Pero ¿qué necesitas tú para poder abrirte, para poder tú ser exitoso o exitosa? Y no estoy hablando bueno, sino ahorita estamos hablando del tema financiero, de esta parte económica. Porque miren, dice acá, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios en algún momento va a pedirnos cuentas a todos nosotros de lo que nos dio, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, porque somos muy habilidosos en muchas cosas. Y luego dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, multipliqué aquello que me diste, lo compartí, lo di al servicio a los demás. Mire, esto tengo, esto me dio y este es el resultado de lo que yo hice de ahí para allá, con lo que usted me dio. Y luego dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque dio la talla, dio la medida. Y sobre poco lo puso el Señor, porque era solamente 5, se podía contar, pero dio la medida, dio la talla, dijo, no, a este le puedo seguir confiando, porque este me va a dar resultado con lo que yo le estoy dando. Pero cuántas veces no puede decir Dios de nosotros lo mismo, porque aún malversamos los fondos que Dios nos da en cosas sencillas. Ya les voy a explicar algo que hacemos muy a menudo, que no somos conscientes, por el cual nosotros mismos nos estamos incumpliendo y estamos incumpliendo la palabra en cuanto a eso, a la malversación de fondos. Ya les voy a explicar eso. Luego dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Y así van como las capacidades. Unos tienen 10, otros tienen 20, otros tienen 50, otros tienen 100, otros tienen 200, otros no tienen nada. Y no porque no se les haya dado, sino porque van y lo esconden, van y lo guardan porque les da miedo. Y entonces, no, mejor aquí segurito, yo más bien aseguro lo mío, ¿cierto? Y vivimos con el día a día, asegurando lo que no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque perdemos nosotros la oportunidad de que Dios en su misericordia o que la vida misma nos ofrezca más cosas. Y miren lo que dice acá. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, él también lo había podido multiplicar y había podido hacer 2 talentos. Ya no tenía 1, ya tenía 2. Y por haber hecho 2, su padre le iba a entregar más, ¿sí? Y dice, por lo cual tuve miedo. Mire, las razones por las que nosotros no hacemos las cosas. Y lo aquí, el saber, el tener la información, muchas veces no es que nos ayude, porque él tenía la información. Y miren lo que dice. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Igual que al que le habían dado 5.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, escuche bien, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Ustedes ven coherencia en eso que él conocía y en lo que hizo después? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay coherencia? Yo creo que sí hay coherencia. ¿Sí hay coherencia? Sí, yo creo que sí. O sea, digamos, esta persona que dice, yo conozco quién eres tú, o sea, yo conozco cómo tú obras, que siempre ciegas donde no hay. Por eso, no hay coherencia, Manuel. Porque si hubiera No, no. coherencia, no, porque mira, vuelve y te leo. Dice, yo conozco, Señor, te conocía que eres hombre duro. Y si era hombre duro, ¿por qué no trabajó el talento que le dieron? Porque se lo iban a cobrar. ¿Por qué no lo puso al servicio? Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Y entonces si sabía que sembraba donde que cegaba donde no sembró. Perdón, ¿cómo es que dice? Que ciegas donde no sembró. Entonces, ¿por qué él no hizo lo mismo si sabía lo que le iban a pedir? Porque eso era lo que a él le iban a pedir. Y luego dice, y recoges donde no esparciste. O sea, no hay coherencia. Porque si yo sé que a mí me prestan un dinero y la persona que me lo presta es severa, yo no puedo salirle con cualquier cosa. Y hay una condición, porque la condición era eso, era multiplicar lo que se le estaba dando. Entonces no fue coherente, porque mira lo que dice luego, dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, o sea, se lo devolvió. Pensó que al devolvérselo no iba a tener que responder por nada más. Y entonces se lavó las manos diciendo, ay, mire, o sea, yo no le debo nada, mira, aquí tiene lo que usted me entregó, mírelo. Pero fue negligente, fue inepto, porque en realidad no lo puso al servicio, lo escondió, lo enterró, sabiendo que el otro sembraba donde no y que recogía donde no. Entonces, ¿por qué no hizo lo mismo? Dice, no, antes le dio fue miedo. Dijo, no, porque luego me vienen y me cobran. ¿Y cuántas veces las personas hacemos exactamente eso? Dios nos bendice y, ay, no, pero más bien guardémoslo, porque qué tal que se me acabe, porque qué tal que esto, y entonces comienzan a limitarse, en lugar de abrir posibilidades, la gente misma se condiciona y se amarra. Y no, porque entonces esto, no, y cuentan, no, no, para que no esto, porque imagínense, y no le damos uso a eso para que Dios realmente se glorifique en eso que nos ha entregado a nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Pero es eso, porque él realmente tenía una creencia acerca de la persona que le dio el talento y luego hizo todo lo contrario, porque se llenó de miedo. Entonces, ¿qué pensó? Por no hacerse cargo, por no querer hacerse responsable. Y les voy a decir que en algún momento estaba orando con una persona por mucho dinero. A mí nunca se me va a olvidar esto. Y esto que les voy a contar es real. Mire, esa persona me dijo, Alexandra, yo realmente le he pedido a Dios un negocio, una oportunidad de negocio porque yo quiero tener dinero. Y él fue muy honesto, me dijo, yo quiero tener mucho dinero y yo quiero tener dinero para ayudar a la gente, para darle a la iglesia, para compartirle a usted, para que vaya y en fin. Entonces yo dije, bueno, listo, vamos a orar. Si esa es tu fe, yo creo que Dios te puede dar ese dinero. Y el monto que él pedía, ni para qué les cuento a ustedes, porque era algo, o sea, mejor dicho, descabellado. Pero yo he aprendido que la fe es la fe y para el que cree, o sea, todo es posible. Y de pronto esa no es mi fe, pero yo me uní a la fe de él. Yo dije, bueno, si tú crees, yo me uno. Yo sé que si esa es tu fe, Dios lo va a hacer. Y un mes después de estar orando, lo llamaron de Dubái, de por allá, y le presentaron un negocio, pero que era una millonada que no se podía contar. Y le dio miedo. Y entonces dijo, no, no se puede. Imagínense, la oportunidad lo buscó y él cuando ya se vio con todo eso no supo qué hacer. Y por eso lo digo, porque muchas veces nosotros decimos sí, pero cuando la oportunidad se presenta, entonces nos asustamos y nos da miedo, como dice ahí. Y yo le decía, pero ya averiguaste, mira, hay que hacerlo, mira, es que no se puede. Y de una vez él que había dicho, y entonces de ahí yo lo confronté y yo le dije, mira lo que tú pediste, mira lo que Dios te dio y ves que te quedó grande. Realmente esa no es tu fe, realmente tú no estás siendo coherente con lo que tú estás pidiendo, con lo que tú estás dispuesto a recibir.
Porque eso también, y yo se lo he podido dar cuenta porque yo lo he podido ver con las personas cuando me dicen, mira, yo quiero que tú ores por esto y esto y esto. Y cuando a las personas les llega la oportunidad de dinero, la gente muchas veces le da la espalda al dinero porque le da miedo. Y alguien me decía, yo necesito tantos millones. Y en un momento yo probándole la fe, yo le dije, bueno, si tuvieras ya tantos millones, ¿qué harías? Y la persona no me respondió. No, pues no sé. Yo, nunca te va a llegar, nunca, nunca. ¿Y sabe por qué? Porque ni siquiera sabe qué hacer, ni siquiera está pensando en qué los va a usar, cómo los va a multiplicar o qué es lo que va a hacer. Porque la plata viene y va, la plata todo el tiempo está fluyendo. Y es nomás nuestros pensamientos, cómo son con respecto al dinero. Hoy se tiene plata, mañana no se sabe. Y eso depende de cuán diligente eres tú. ¿Ves? Y por eso te lo digo, porque mira acá lo que dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, que tienes lo que es tuyo. O sea, se lo devolvió. No le generó ningún tipo de ganancia. No ganó nada, ni él ni el otro, porque en lugar de haberlo enterrado, había podido ponerlo al servicio de otras personas y no lo hizo. Y aquí le dice lo que había podido hacer. Con ese conocimiento, con esa información que tenía, le dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por eso le digo, no era coherente, porque le dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque perdió, porque le dice, lo había podido usted, listo, ¿no? Entonces, lo mínimo que había podido hacer era ponerlo en el banco a producir. Lo mínimo, y eso es lo mínimo. Pero no lo hizo tampoco. Entonces, por eso dice, por tanto debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Puede ser que no mucho, pero algo se había ganado. En lugar de tenerlo guardado, enterrado, ¿por qué no lo puso en el banco para que ganara intereses? Pero tampoco lo hizo. Ven cómo el miedo nos paraliza, ven cómo el miedo a nosotros o sea, dicen, yo he escuchado muchas cosas acerca del miedo y dicen que el miedo es importante y que es necesario como seres humanos, pero depende, porque es que también cuando nosotros vivimos constantemente en ese miedo, el miedo no nos beneficia a nosotros. Y por eso es que la palabra de Dios nos manda a no tener miedo. Y no hablo del miedo natural, ¿no? Porque es natural sentir miedo en ocasiones y eso es natural. Pero vivir en el miedo, eso ya no es natural. Eso ya no es normal. Y no lo debemos ver así, como algo natural. ¿Sí? Porque si es bien es cierto que el miedo nos salva en algún momento porque nos activa y nos pone enérgicos dependiendo de la situación, pero ya vivir con miedo, eso es otra cosa. Porque todo el tiempo estamos pensando, ¿y si me muero? Bueno, todos nos vamos a morir, déjame decirte. O sea, la muerte es algo que nosotros tenemos asegurado desde el momento en que nacemos. Sí o sí nos vamos a morir. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver desde otra perspectiva también, desde otro punto de vista. Y luego dice, porque al que tiene le será dado. Yo al principio, cuando recién yo estaba mucho más joven, no, yo no entendía por qué dice que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren que dice que aún dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero ¿saben por qué? Es por eso, por la mentalidad que nosotros manejamos muchas veces. Porque en lugar de ponerlo al servicio, nosotros lo escondemos, lo enterramos. Y eso podría aplicar a muchas cosas, no solamente al tema del dinero. Aquí en esta parábola está hablando de dinero. Quiere decir que aplica el dinero como tal. Perdónale, es como Dime. una ley de atracción cuando se pone en acción. Bueno, la ley de atracción es otra cosa, pero digamos que aquí habla más que todo de lo que es la diligencia, ¿cierto? Del tipo de pensamiento que se tiene respecto al dinero, por ejemplo. Y entonces dice que al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Y saben por qué? Porque sabe qué hacer con lo que se le va a dar. Es por eso. Realmente es porque al que tiene sabe qué hacer con lo que tiene. Y cuando la persona no sabe qué hacer con lo que tiene, pues va a perder lo que tiene. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con ello. ¿Sí? Es por eso. La ley de atracción eso es otra cosa, ¿no? La ley de atracción tiene que ver bíblicamente, de hecho la ley de atracción es bíblica para los que no lo sabían, porque finalmente la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
Y entonces es en qué nosotros nos la pasamos pensando o cómo nosotros nos la pasamos pensando. Porque también siento que como que no se habla mucho del tema, pero nosotros somos energía, sí o sí. Y eso no es nuevo para nadie. Todos sabemos que somos energía. Los seres humanos somos energía y vibramos todo el tiempo, estamos en vibración. Y aunque es un tema así, no mucho que se toca dentro del ámbito cristiano, pero bíblicamente hay mucho sustento en la palabra que apoya la ley de atracción. Y entonces nosotros realmente, ¿qué estamos atrayendo? ¿O cómo vemos nosotros las cosas? ¿Qué tan diligentes somos nosotros en cuanto a eso? Y realmente lo que les digo es que plata llama plata versus mito, realidad. ¿Qué creen ustedes entonces que sería? A ver, mito o realidad. Realidad. Bíblicamente, realidad. Entonces, plata sí llama plata.